3:21 de la tarde y el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, anunció ayer que España retira a su embajadora en Buenos Aires tras la crisis diplomática abierta con el presidente de este país, Javier Milei. Bueno, pues se ha convertido la llamada consultas de su embajadora en Argentina en una retirada definitiva. Todo esto significa que la actual embajadora, María Jesús Alonso Jiménez, no regresará a su puesto al frente de la delegación diplomática española en Buenos Aires, aunque se supere la actual crisis entre los dos países, a menos que el Ministerio de Asuntos Exteriores la vuelva a proponer una vez restablecidas las relaciones. Es decir, el Consejo de Ministros tendría que nombrar en su momento a un nuevo embajador y pedir el placet de las autoridades argentinas. Todo esto por una terrible imprudencia. Así lo han calificado expertos en temas diplomáticos del presidente Milei, que no solo fue imprudente en un acto de Vox al que estaba invitado a participar, sino que además dijo, y quizás eso fue la ofensa más grave, que no estaba dispuesto a ofrecer sus disculpas por las acusaciones o señalamientos. Bueno, No pero solo con... recuerda que él estaba respondiéndole a unos insultos también del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, en efecto, Ujú. es un discurso altisonante Sí. que complica muchísimo las Es relaciones el tema de los diplomáticas insultos. El en tema de las los que... insultos no le sirve a nadie, ¿no? Exactamente. Sí. Pues para hablar de este tema tenemos en línea telefónica a Aldo de Santis, él es consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. Bienvenido, un gusto recibirle. Muchísimas gracias, el placer es mío. Buenas tardes, Aldo de Santis. Bueno, ¿cómo está el clima allá en relación con este tema de prácticamente la ruptura de relaciones entre España y Argentina? Bueno, lo cierto es que es el principal tema de discusión en todos los espacios de noticias y creo que es una de esas cosas que, aunque no lo parezca, ha beneficiado a ambas partes involucradas, tanto a Milei como a Pedro Sánchez. ¿Y eso por qué? Y esto, Además que hay y que esto decir es que Pedro Sánchez viene de un momento Difícil. complicado y sin duda, viene un momento complicado y el presidente Milei también. Lo cierto es que pareciera que ambos presidentes están utilizando esta situación, esta escalada de conflicto, para mejorar su posicionamiento dentro de su esfera interna nacional. En España estamos a pocos días de las elecciones europeas, que es para elegir el nuevo Parlamento Europeo en España y en todos los países de la Unión Europea. Las elecciones son entre el 9 y el 11 de junio, porque hay países que votan el 9 y otros el 10, otros el 11, mientras que en Argentina la situación ha sido muy tensa para el presidente Milei porque las medidas económicas que él ha tenido que realizar para mejorar la capacidad económica del país, evidentemente pues le han apretado un poco el cinturón a los argentinos. Entonces uno de esos mecanismos que en comunicación política llamamos mecanismos de distracción pública, mejor conocidos como en Venezuela como potes de humo, es pues evidentemente hablar de un tema que genere controversia, pero que realmente no tenga ningún asidero en el fondo del asunto. Ahora, Por eso digo que esto le ha Aldo, venido muy bien a los dos. claro, pero yo no sé, yo creo más bien que aquí hay un tema emocional. Milei tiene meses escuchando insultos por parte del gobierno español, lo invitan a España y él, que no se contiene, que tiene un espíritu bastante belicoso, lanza sus insultos también. O sea, Sin duda ha demostrado su rebeldía. me cuesta trabajo creer que esto forma parte de una estrategia distraccionista. Yo creo que es un poco el calor de la realidad política, ¿no? Creo que también influye, por supuesto, el tema de la guerra cultural que puede existir entre ese ataque que recibe Milei al ser llamado ultraderecha, por supuesto, y Pedro Sánchez al ser, evidentemente, un presidente progresista, muy alineado con los temas de la izquierda global, y Milei es franco, es su punto de objetivo, ¿no? Para ataque. Pero no descartemos que los actores políticos por algo son presidentes. Es decir, sí, es verdad, hay un componente emocional, pero no descarten que también hay un componente estratégico. No es cualquier cosa haberle ganado la presidencia de Argentina a los Kirchner,
Así que dentro de esta, vamos a llamarlo, situación de locura que quisiera algunas personas demostrar que es Milei, hay un componente estratégico también, un posicionamiento global como el líder que se enfrenta a la línea progresista de extrema izquierda. Bueno, Y eso no es nada más estomacal. Claro. Eso es lo que él quiere hacer. Y además le resulta muy fácil porque convence a cualquiera. Y ¿Quién además no le forma cree? parte de su ¿Quién no le cree? personalidad. su No, no, personalidad y su sello, Absolutamente, porque es no muy hay tribuna auténtico. en la sí. que vaya a hablar. Recuerdo la intervención en Davos Mm, que hablaba del socialismo como la muerte. sí. Y la verdad es que pareciera ser una característica que lo distingue, ¿no? Pero él es un convencido de eso. Claro, porque él no es un liberal, él es un libertario. Hay una diferencia muy importante entre liberalismo y libertarismo, que pareciera que algunos pues se niegan a ver, y él lo ha demostrado muchas veces. Atacar el estado de bienestar en un continente que ha crecido gracias Ujú. a la construcción del estado de bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial, es pues atacar la razón madre de la existencia Sí. de Europa misma, y eso lo ha hecho en el contexto de una elección europea, apoyando a Vox, que es el partido de derecha más fuerte que hay en España, de derecha extrema, como lo llaman aquí. Yo considero que lo de extrema no le aplica, pero lo cierto es que él sabía muy bien lo que hacía, y creo que también sabía muy bien la reacción que iba a conseguir del otro lado. Ahora, Por Aldo, cierto, quiero decir que es muy Ujú. desproporcionada desde el punto de vista del Estado. Esto no ha pasado en la historia nunca desde que se hicieron relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino de España. Nunca se había quedado sin representación de embajador España. Esta es la primera vez en la historia que esto Bueno, ocurre con Argentina. pero sí, nunca antes se habían llamado ladrón el uno al otro y a la familia también, ¿no? sí. Que Evidentemente sepa, tampoco que eso había pasado, pues. recordemos, no. Ahora, en todo caso, No, Aldo, no. también hay que decir lo siguiente. Tampoco es que los Kirchner se hayan distinguido por el sostenimiento robusto del estado de bienestar. Todo lo Todo lo contrario, o contrario. sea, una deuda descomunal, Ujú. etcétera. O sea que las banderas políticas de Milei en la Argentina criticando el dispendioso estado político que lo precede tienen fundamento, ¿no? Absolutamente. Además, su contendor era el ministro de Economía y ganó las Sí. elecciones contra un hombre que prometía hacer todo lo que no hizo cuando era ministro de Economía para mejorar la Ujú. economía del país. Era obvio pues que la respuesta de la gente tenía que tender a la alternativa, y la alternativa fue Milei, y yo creo que en ese contexto tenía absoluta razón. Pero lo cierto es que esta confusión que está ocurriendo en España es ciertamente peligrosa, porque tengamos en cuenta que Milei le dijo corrupta a a la primera dama del país, a la esposa del presidente, que no tiene ni un cargo público porque no ejerce como primera dama, dado que trabaja para la empresa privada. Por eso toda la discusión acerca del tema del uso de la influencia como la mujer del presidente Sánchez, mientras que un ministro del presidente Sánchez sí le dijo drogadicto Ujú. a el presidente Milei hace 2 semanas. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. en ese momento no No, es hubo que una escalada, pero la hay ahora. Ujú. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Evidentemente se entiende porque hay una intención absoluta de distraernos del el fondo de la causa pero y Bueno, utilizarlo como una herramienta de palanca. es también el tono de los tiempos. No pasamos 4 años y llevamos 4 más oyendo los insultos de Donald Trump a trocha y mocho. Es bueno. decir, Absolutamente. la política mundial ha subido de tono de una manera en la que el insulto se hace a diario. ¿Y en qué contribuye eso? Bueno, en muy poco, pero además cuando hay esa confusión tan patente como se hizo en España, que se confunde Estado con gobierno, con Sí. partido político, nos trae muy malos recuerdos a nosotros específicamente. Ujú. Entonces, aquí en España vemos con mucha preocupación cómo la Asociación de Funcionarios de Carrera Diplomática, que por cierto aquí el tema funcionarial de carrera es un tema muy respetado, Ujú. critica abiertamente la decisión del ministro de Exteriores de hacer llamado a consultas a la embajadora, es decir, retirar la embajadora de España en Argentina, porque dice que eso es elevar el tono del conflicto a nivel de Estado, cuando aquí lo que había era un conflicto político y no de Estado. Esa diferencia no es poca cosa, y eso habla de cómo se ha venido debilitando la institucionalidad democrática
en España, porque es España el quien hace esto. No hay una respuesta de Argentina al mismo nivel. Es más, Milei ha dicho, de ninguna manera Argentina retirará a su embajador en España. No hay motivos para hacerlo. El presidente Sánchez tiene la piel muy fina y le recomiendo que busque un buen psicólogo. Tampoco ayuda con su comentario. Vamos a ver en qué termina esto, que puede tener más de estrategia que de conflicto profundo entre España y Argentina, hasta ahora con la decisión de España de retirar de manera permanente a su embajadora en Buenos Aires. Muchísimas gracias a Aldo de Santis por estos minutos conversando con nosotros sobre este conflicto diplomático producto de rifirrafes, como dicen en la prensa roja española. Bueno, Aldo de Santis, consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Muchas gracias, Aldo. Hasta luego, gracias. 3:32 minutos de la tarde, nosotros escuchamos Ultra Funk. Los Amigos Invisibles interpretan el rock. Empezamos el año en su compañía.